quisiera dar una respuesta a este pastor, Yaciel Rodríguez, sobre el tema del Santo Rosario y las vanas repeticiones. Pero antes de comenzar a dar respuesta, pues os quiero invitar a que os suscribáis a este canal, en el cual tenemos apologética, noticias, vida de santos, etcétera, etcétera. Eso si eres nuevo. Y si ya eres de los nuestros, ya eres de la familia de Panagia Televisión, te invito a que compartas todos los vídeos nuestros en tus redes sociales, amigos, hermanos de tu comunidad en la iglesia, etcétera, ¿verdad? Pues en este vídeo vamos a darle respuesta, como ya os he dicho, al pastor Yaciel Rodríguez, el cual en este vídeo no para de calumniar a la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Y eso, pues, ha hecho que hayamos elegido este vídeo para darle respuesta. Vamos a quitarle unas cuantas calumnias a la iglesia, ¿verdad? Vamos a dar paso, vamos a ir viendo las declaraciones de este pastor y le vamos a ir dando respuesta. Enseña a la gente a aprenderse varios rezos o repeticiones de oraciones, uno para cada situación y uno para cada virgen o santo. Incluso dicen que todo cristiano tiene que rezar más de 7 rezos aprendidos al día para poderse conectar con Dios. Tienen un rezo para decir que creen en Dios, en la Santa Iglesia Católica y en la Santísima Virgen María. Ahí, como estamos viendo, pues está criticando nuestro credo, ¿verdad? Nuestra profesión de fe, cuando decimos creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, ¿verdad? Todo eso que decimos nosotros en la Santa Misa, en nuestra profesión de fe, el credo. Y él ataca el corazón de la fe del católico. Esa es una oración, pero también es nuestra profesión de fe. El católico dice en quién cree y en quién tiene la fe. Pero fíjense que él no ha querido comenzar por el principio, ¿verdad? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿verdad? Ahí estamos declarando que Jesús es nuestro Señor. Para aquellas personas que dicen que los católicos no tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor. Claro que sí, y mucho más antes que ello, ¿verdad? Hace ya 2000 años que vamos declarando lo mismo, que nuestro Señor Jesús es nuestro Señor. La Madre de Dios, según ellos. Para cuando alguien acaba de negar que María es madre de Dios. María, por supuesto que es madre de Dios. Y lo dice el Espíritu Santo por boca de su prima, Santa Isabel. ¿Cómo es que viene a mí a verme la madre de mi Señor? Señor con S mayúscula. O sea, ese Señor no es no es una simple formalidad, ¿verdad? Como cuando recibimos una carta del banco, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Sino que está declarando que ese que lleva ahí dentro de su vientre es el Dios de Israel y el Espíritu Santo, pues no se le caen los anillos y declara a María como la madre de nuestro Señor. Recordemos que ya en el concilio de Éfeso, la iglesia proclamó como dogma la maternidad divina de María en contra de los herejes, ¿verdad? Como Nestorio, que negaba que María fuera verdaderamente madre de Dios. ¿Para qué? Pues no fue para enaltecer la figura de María, engrandecerla, declararla una diosa, sino todo lo contrario, sino para que la iglesia pusiera en claro quién era su hijo, Jesús, si era un hombre o si era simplemente Dios o era Dios hecho hombre, ¿verdad? Esa unión hipostática, ¿verdad? Jesús hecho Dios hecho hombre en la figura humana de
Jesús. María parió a un hijo, ese hijo es Dios, pues María es madre de Dios. No decimos que María le diera la divinidad a Jesús, sino que María en el tiempo fue la mamá de Jesús, aquella que le dio toda la humanidad, todo el ADN de Jesús, toda esa carne, esos huesos, sangre, tendones, todo eso salió del vientre virginal de María. Ha pecado, se le enseña a las personas que deben orar un rezo parecido a este. He pecado, he pecado, he pecado. Por eso le ruego a la Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Ahí está atacando este señor a una parte de nuestra liturgia, ¿verdad? De la Santa Misa. Es yo confieso, ¿verdad? Yo confieso ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Este señor trata de atacar a la iglesia, trata de atacar cualquier tipo de oración, ya sea esa oración dentro de la liturgia de la iglesia. O sea, este señor trata de atacar a la iglesia de todos los francos. Intercedan por mí a Dios. También tienen el rezo del Ave María, donde le piden que interceda por ellos ahora y en el día de la muerte. Y la llaman a ella nuestra abogada delante de Dios. Y como si fuera poco, tienen un rezo que se llama el rezo del rosario, que consiste en llevar el amuleto especialmente en el bolsillo y repetir el largo rezo. Este señor nos acaba de acusar de superstición. Dice que el rosario que lo tenemos como si fuera un amuleto. Pues la Iglesia Católica no enseña que eso sea un amuleto. Y en el numeral 2117, la Iglesia dice que llevar amuletos es totalmente reprensible. O sea, la Iglesia no nos dice que debemos de llevar amuletos, sino que la iglesia prohíbe a los cristianos poner su fe en la materia en el que está hecho, sino que nuestra fe está puesta en aquel que es el creador, autor de esa misma materia. Pero no tenemos la fe puesta en el material. Eso lejos de nosotros. Rezo de más de 15 minutos al día, porque supuestamente ese amuleto te guarda de los demonios, te guarda de no ir al infierno y te acerca más a Jesús a través de la Virgen María. Claro, en el rezo piden que el rosario de María les libre de todo mal. En medio de todos estos rezos, obviamente hay errores doctrinales muy graves. Por ejemplo, ningún objeto físico puede guardarte de los demonios ni del infierno. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ni siquiera la Biblia como libro tiene poder, son sus palabras las que tienen poder. No hay ningún tipo de amuleto, de objeto que pueda guardarte de los demonios y mucho menos del infierno. Lo que nos salva de los demonios, del infierno, se trata de la sangre de Jesucristo, que se cree simplemente a través de la fe, no a través de ningún amuleto u objeto físico. Nuestras armas son espirituales. La salvación es solo por fe en Jesucristo. No hace falta ningún rosario diariamente para ser salvo. Eso es buscar la salvación a través de las obras. También conocemos. Aquí acaba de negar este pastor el tema sobre las obras. Él solamente dice que somos salvos por la fe. O sea, su fe es una fe egoísta. Él simplemente creyendo en Jesús, pues ya es salvo. Si mañana él se entera que su vecino le falta unos zapatos, él seguramente no le va a tocar la puerta para darle unos zapatos suyos, porque él es salvo por la fe. Es una fe egoísta. Además de ser una fe que está realmente muerta, según la epístola de Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, donde el apóstol, a través de su pluma, nos enseña que una fe sin obras es una fe que está realmente muerta. Además, Jesús nos dice
en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, que todos nosotros seremos juzgados conforme a nuestras obras. Por supuesto que nosotros, a través de nuestro esfuerzo, no vamos a salvarnos. Eso es una completa mentira. Una persona no se autorredime, ¿verdad? Porque haga buenas obras, sino que esa misma obra que tú haces, la haces porque te mueve la fe. O sea, te mueve una fe que es viva. Tú te sientes amado por Jesús, Jesús te ha redimido, te sientes amado por Dios y tú para corresponder ese amor, pues tú ves en el prójimo al mismo Jesús. Te conmueve ese amor que Él te tuvo a ti y ese amor te mueve a corresponder a los demás. Nuestras armas son espirituales. La salvación es solo por fe en Jesucristo. No hace falta ningún rosario diariamente para ser salvo. Eso es buscar la salvación a través de las obras. También conocemos por la Biblia que María no es nuestra abogada delante de Dios. Eso no sale en ninguna parte de la Biblia. Más bien, lo que la palabra... Este señor acaba de decir que María no es nuestra abogada y que no aparece en ningún lugar de la Biblia. Yo no sé qué versión de Biblia él usará. Abogar significa hablar o declarar en favor de alguien. Ahora yo os pregunto, en las bodas de Caná, María abogó, habló, declaró a favor de alguien. Pues claro que sí. Esas personas que se quedaron sin vino en la boda de Caná se acercaron a María. María, no tenemos vino. ¿Y a quién se dirigió María? Pues a Jesús, a su hijo que es Dios, y ella, sabedora de eso y sabedor que su hijo lo puede todo, pues a pesar de que Jesús no tenía marcado ese día en su calendario como un día para dar señales, él quería rehusar hacerlo para contentar a su madre, digámoslo así, para no caer en desdicha con aquella gente también, quiso corresponder a su madre y quiso hacer que esas personas pues que no pasaran esa vergüenza de quedarse sin vino y cumplió con creces, ¿verdad? Dio no solamente un vino normalito, que era lo que se hacía en aquella época, sino que dio el mejor vino. No simplemente quiso contentar a su madre, sino que lo hizo con creces. Además, María, por supuesto que intercede por nosotros. María es reina. María es reina porque su hijo es el rey y a ella le corresponde el papel de reina. Si tú crees que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes, por ende, María es también la reina, es la Gebirá, la mujer fuerte, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, recordemos, en el reino davídico, el cual pertenecía Jesús, ¿verdad? Jesús era el último descendiente del reino davídico. Jesús, al igual que Salomón, era rey y Betsabé y María. Vemos esa similitud, esa tipología, ¿verdad? Que vemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 18, en el cual Betsabé recibe un pedido que debe llevar a su hijo, que era el rey. ¿Y por qué estas personas no se iban directamente al rey? Porque sabían que el rey no le iba a oír, sino que tenía que ser la reina la que llevara esa petición directamente al rey. Por eso nosotros los católicos somos listos, somos inteligentes y pensamos que, por supuesto, le podemos pedir a Jesús, pero cuando le hacemos esa petición a María, María, con sus santas manos, les presenta nuestras oraciones a su hijo y las pone a sus pies, ¿verdad?
Y nosotros, que llevamos ya 2000 años en esto, nos llevamos 2 días, 10 años, 20 años, sabemos que María presenta nuestras oraciones a nuestro Señor y sabemos que serán escuchadas. La palabra de Dios enseña que tenemos un solo abogado, un solo sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y obviamente María no siguió siendo virgen después de dar a luz a Jesús. Primero porque al dar a luz se rompe la señal científica de la virginidad y también por... O sea, este señor acaba de soltar por su boca una enorme herejía. Está declarando, se está declarando en contra del dogma de la virginidad perpetua de María. Hemos visto que ha atentado contra un primer dogma, la maternidad divina de María, y ahora ataca otro dogma, ¿verdad? La virginidad perpetua de María, porque él dice en su razón, él dice que, claro, Jesús tuvo que salir, ¿verdad? De la matriz, tuvo que abrir esa matriz y Jesús salir de María, ¿verdad? Pues, pues a mí me gustaría que este señor respondiera, ¿verdad? A la siguiente pregunta o la siguiente afirmación. Nosotros los católicos te vamos a decir a ti, Yaciel Rodríguez, cómo parió María a Jesús. Pero te lo vamos a decir cuando tú nos expliques a nosotros cómo Jesús entró en María. Y con esa respuesta, ¿verdad? De cómo entró Jesús en María, nosotros te responderemos a cómo Jesús salió de María, cómo fue ese parto, que no fue un parto cualquiera. Porque sí, si María hubiera parido a Jesús como cualquier mujer, imagínense, María se queda embarazada, ¿verdad? Y María, pues, pare a Jesús como cualquier madre, ¿verdad? Abre matriz, desangramiento, rompimiento de himen, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? De ginecología que todos nosotros, pues, sabemos o suponemos, ¿verdad? Pues la señal que nos decía el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, en el cual decía que Dios nos va a dar una señal. Una virgen, ¿verdad? Va a dar a luz a nuestro Redentor. O sea, si fuera como este señor dice, Yaciel Rodríguez, entonces, ¿dónde está la señal? ¿Cómo puedo yo reconocer? ¿Cómo puedo yo reconocer en Jesús que Jesús sea el Mesías prometido por Dios? No tendría forma. No tendría forma de saberlo porque no tengo esa señal. Ahora, si hay una mujer que después de parir a Jesús, vamos a usar esa palabra, si Jesús, después de haber salido del vientre de María, hubiera eh, nacido como cualquier varón, como cualquiera de nosotros, entonces esa señal se perdería. Pero si existiera esa señal, pero una señal que perdure en el tiempo, ¿verdad? Esa señal tuvo que haber durado toda la vida de María, porque tiene que ser una señal visible. O sea, esa mujer, después de dar a luz, debe de seguir siendo virgen. Porque de no ser así, la señal se disipa, se pierde, ¿verdad? Y no sabemos si Jesús era realmente el redentor que esperábamos o no, o si aún debemos de seguir a otro, según se desprende lo que dice este pastor Yaciel Rodríguez. Porque la Biblia dice claramente que José se llegó a ella sexualmente después que Jesús nació, pues Dios no interrumpió la vida matrimonial de María y José. En fin. Él dice, él se agarra a ese versículo hasta el hasta. El hasta no quiere decir que después sí tuvo relaciones con José, sino que ese hasta, ¿verdad? Quiere decir que hasta ese momento
de la vida de María, hasta ese momento, pues no habían tenido relaciones. Eso no infiere que luego sí, porque si leemos igualmente el primer capítulo de San Mateo y leemos toda la descendencia de Jesús, ¿verdad? Podemos ver que al final de toda esa descendencia de Jesús, donde aparecen María y José, dice que José y María tuvieron a Jesús. Pero ¿dónde están los otros hijos? ¿Dónde están los otros hijos? No existe en la Sagrada Escritura ningún hijo de María. Sí, hermanos, hermanos en la fe, hermanos por cercanía, hermanos por ser o por pertenecer al mismo pueblo de Israel, pero no hijo carnal de María, que eso es lo que trata de decirnos este pastor. Hay muchas herejías en estos rezos, quizás en otro video pudiéramos detallar un. Dice que hay muchas herejías en estos rezos, pero ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia tiene potestad para declarar a otra hereje? La depositaria del depósito de la fe, para la redundancia, es la Iglesia Católica, la iglesia que ha formado toda la doctrina cristiana. O sea, el 80% de las denominaciones cristianas se alimentan de la doctrina y el depósito de la fe de la Iglesia Católica. Por 2000 años, la Iglesia ha rechazado, ha expulsado todas las herejías que se han encontrado dentro de ellas. Nestorio, Pelagio, Arrio, Lutero, ¿verdad? Todos esos herejes siempre han salido por la puerta de atrás de la Santa Iglesia Católica. Un poco más sobre cada uno de estos aspectos, pero el propósito para este video es más bien enseñar lo que la Biblia dice, que no debemos hacer vanas repeticiones, rezar ni aprendernos rezos para ser más santos ni acercarnos a Dios, sino que la oración es algo muy distinto. Hay un versículo que nos da luz sobre esto y son unas palabras de Jesús cuando él dijo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este versículo. Este señor nos está metiendo en el mismo saco que los gentiles, o sea, los paganos, los que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero tenemos que leer ese versículo, tenemos que introducirnos en él y tratar de hacer una exégesis de lo que trata de decir verdaderamente ese versículo. Dice que los gentiles no eran escuchados porque decían muchas palabras, ¿verdad? Por vanas palabrerías. Pero ¿por qué no eran oídos? No eran oídos porque oraban o rezaban a Moloch, a Astarte, a Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si un creyente ora al único Dios, uno y trino, ¿será oído o no será oído? A diferencia de un pagano que le reza a un trozo de piedra, ¿verdad? En el cual está representado un ídolo, como lo que acabamos de decir. Rechaza por completo las palabrerías de los rezos católicos. No van a... Palabrerías hacemos los católicos porque dicen que repetimos las mismas palabras. Pues Jesús era católico. Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. Pueden leer San Mateo capítulo 26, versículo 44, en el cual dice, ¿verdad? Jesús a la espera, allí estando en el Getsemaní, en la agonía, ¿verdad? Nos dice San Mateo que Jesús dejó a los apóstoles y se fue a rezar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Ahí lo tienes en San Mateo, capítulo 26, versículo 44. Además, este pastor critica las oraciones que ya están hechas, ¿verdad? Que nos da la Santa Iglesia Católica.
Pues San Pablo era de la opinión también de la Iglesia Católica. San Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 19, recomendaba a los cristianos de Éfeso, pues recitad entre vosotros, decía el apóstol, himnos, salmos y cánticos, ¿verdad? La espiritualidad católica no se encasilla simplemente en una oración espontánea, que por supuesto que la tenemos, la oración espontánea, pero podemos rezar cualquier tipo de rezo que nos propone la Iglesia. También la oración espontánea, como acabamos de decir, la lectio divina. ¿Qué es la lectio divina? Pues escoger un pasaje de la Biblia y contemplarlo, ¿verdad? Ver los personajes, ver la situación, ¿verdad? Todo lo que podamos sacarle de jugo a ese versículo y traerlos a nuestra vida. Tenemos también el rezo de la liturgia, de las horas. Tenemos los salmos, ¿verdad? Las jaculatorias, ¿verdad? Son oraciones cortitas. Ay, Dios mío, ¿verdad? Son pequeñas oraciones cortitas que podemos hacer y que brotan del mismo corazón cuando nos vemos en cualquier tipo de peligro o en cualquier momento. Van a ser más santos por decir el mismo rezo todos los días. La oración es muy sencilla, es una conversación que uno tiene con Dios. Esta es una de las bellezas de la oración, que podemos hablar con Dios como un amigo. Por ejemplo, la misma oración del Padre Nuestro, muchas veces los mismos cristianos lo toman como un rezo que tiene que decir al comenzar las oraciones o decirlo todos los días, pero esto es incorrecto. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que el Padre Nuestro es algo para pedirlo todos los días, sino que simplemente fue una... Tampoco existe un versículo donde diga que no lo debemos de rezar. Es la oración. El Padre Nuestro es la oración por excelencia del cristiano. Recordemos que los primeros cristianos se querían diferenciar de los judíos. Los judíos rezaban todos los días los 150 salmos y los cristianos en la iglesia primitiva oraban 150 Padres Nuestros. No uno, ni dos, ni tres, 150 Padres Nuestros. Este señor tiene una iglesia en Miami, ¿verdad? El pastor Yaciel Rodríguez. Y él seguramente sabrá hablar perfectamente inglés. Y él debe de saber que el inglés es bastante parco en sinónimos. En español podemos decir perfectamente voy a rezar, voy a orar. Y la palabra es sinónima y no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pero los anglosajones tienen una palabra que se llama pray, que se puede usar tanto para decir que voy a rezar como que voy a orar, ¿verdad? No tienen en su idioma esa cantidad de sinónimos que sí tenemos nosotros, los que hablamos en español. Y entonces cuando una persona de habla inglesa quiere decir voy a orar, debe de decir voy a rezar, voy a pray, ¿verdad? Usan la misma palabra para ambas acciones que son sinónimas. Guía que Jesús dio a sus discípulos y también a nosotros sobre cómo deben ser nuestras oraciones, a quién se le debe orar, cuáles deben ser nuestras peticiones, pero nunca se puede convertir el Padre Nuestro en un rezo o en algo que debemos aprenderlo para decirlo todos los días o usarlo al comenzar nuestras oraciones, porque si no se vuelve simplemente una palabrería, una vana palabrería, y Dios no escucha nuestra oración por la cantidad de palabras que digamos o porque digamos rezos. Él simplemente mira el corazón de una persona arrepentida. En una ocasión Jesús hizo la historia sobre un fariseo que entró al templo para orar a Dios y decía el mismo rezo todos los días: gracias porque no soy como esta gente pecadora, yo sí doy diezmo de todo, yo sí hago todo bien. Pero había al lado de él un hombre. Ahí acaba de mentir el pastor Yaciel Rodríguez como un bellaco. Acaba de decir que ese fariseo hacía
oraciones repetitivas. Él hace alusión al pasaje de San Lucas, capítulo 18, versículo 11, ¿verdad? Ahí no dice que, que el fariseo hacía vana palabrería, sino que el fariseo simplemente se echaba flores a sí mismos. Vamos a seguir escuchándolo y vamos a darle respuesta. Republicano, un pecador que vino y con oración muy sencilla dijo: Dios, dice que se golpeaba el pecho como señal de que se sentía triste, avergonzado, arrepentido. Decía: Dios, apiádate de mí, que soy hombre pecador. Una oración sencilla, una oración genuina. No fue un rezo aprendido, no fue un rezo que tuvo que comprarlo, no fue un rezo que tuvo que aprendérselo para poder llegar a Dios. Él simplemente llegó con la actitud correcta, un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. No se... Lo que nos quiso enseñar nuestro Señor Jesús con ese pasaje del fariseo y el publicano era lo mismo que explicaba nuestro Señor en San Mateo, capítulo 23, versículo 12, en el cual el Señor decía que quien quiera enaltecerse será humillado y quien se humille, pues será enaltecido. La actitud del fariseo, como la de muchos protestantes, es la de decir que da el diezmo, que no cometen pecados como los católicos, ¿verdad? Sino que ellos no tienen pecado. Y el fariseo, al igual que el católico, pues se declara pecador. Y quien me diga mentira, pues retroceda en el vídeo en el cual Yaciel Rodríguez nos critica por hacer la oración del yo confieso en la Santa Misa, donde todos los católicos en público nos declaramos pecadores. Yo confieso ante vosotros, hermanos, ¿verdad? Nos declaramos ante todos los hermanos y ante Dios Todopoderoso que hemos pecado de pensamiento, de obra y de omisión. Nos declaramos culpables. Que un evangélico, un protestante me diga que los católicos somos pecadores, pues no ha descubierto absolutamente nada. Pero nosotros nos declaramos pecadores y luchamos contra ese pecado. Lo que no es correcto es decir que no se tiene pecado, porque claro, si dices que no tienes pecado, pues no vas a luchar contra esos pecados que aunque tú los niegues, pues sí los tienes. Falta un rezo, repetir un Ave María, repetir un rosario para que Dios nos escuche, mucho menos repetir lo mismo varias veces al día, aunque fuera el Padre Nuestro. La oración es algo genuino, es algo vivo, es algo que sale del corazón. Esa es la gran diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir lo mismo, aprenderse una oración y repetirla todos los días. Este señor, yo creo que se aproximan las fechas de Navidades, las fechas de los Reyes, y yo creo que le voy a regalar un diccionario sobre sinónimos y antónimos, porque a pesar de que él, en las descripciones de sus vídeos, él pone que él ha estudiado teología, parece ser que ciertos términos, pues, no los domina, como puede ser el idioma, ¿verdad? Y confunde estas dos palabras que son sinónimas con cosas que no son correctas. La palabra rezar y orar son sinónimas. Así que espero, hermanos, que a través de este vídeo hayan quedado, respondidas todas esas dudas sobre las repeticiones en nuestras oraciones, esos ataques que nos hacen los protestantes, en el cual nos dicen, nos atacan y nos calumnian, diciendo que esas vanas repeticiones, pues, no son correctas y usan el capítulo 6 de San Mateo para tratar de confundirnos, ¿verdad? Yo os animo a que si tenéis cualquier otro tipo de duda sobre ese tema, en la cajita de comentarios, pues me dejéis cualquier tipo de preguntas sobre el tema y yo gustosamente, pues, trataré de darle respuesta lo mejor posible, ¿verdad? Así que os animo a hacerlo. Por otro lado, si eres nuevo en Panagia Televisión, pues te animo
a que te suscribas y compartas este vídeo o cualquier otro que te haya gustado. Y si ya eres de los nuestros, ya eres de Panagia Televisión, perteneces a esta gran familia, pues te animo a que compartas tanto este vídeo como todos los que tengamos en el canal y te hayan gustado, pues que lo compartas en tu parroquia, con tus amigos, con tus hermanos, ¿verdad? Así también ayudas a evangelizar. Así que espero que te haya gustado ese vídeo, que te haya aclarado y te haya edificado y solamente desearte que nos veamos en el próximo vídeo. Dios te guarde, Dios te bendiga.